quién andas y te diré quién eres. Cuba, Irán, China, Rusia. Los primeros apoyos de Nicolás Maduro tras el simulacro de elecciones del domingo. Y sí, también Honduras y Bolivia, que son democracias. De inmediato, el presidente de Chile dijo que resultados sin pruebas eran muy difíciles de creer. En esta línea, la casi totalidad de las democracias continentales. 2 días después, a estas dudas se agregó el presidente de Colombia, el presidente Petro. En una curiosa neutralidad, o más que neutralidad, podría ser la de México, ¿no? Que junto además a Brasil se sumaron a la petición de entrega de los respaldos en papel de las votaciones, pero de actas hasta hoy nada, y de represión mucho. Muertes, detenciones y amenazas. Sin las Fuerzas Armadas, los dirigentes de la dictadura venezolana no tienen la fuerza hoy para ganarse la voluntad popular. La tuvieron en el pasado, sí, y socavaron por dentro la democracia, convencidos de que sus ideas así lo merecían y necesitaban. Mientras los venezolanos se manifiestan en las calles y los dirigentes opositores van siendo detenidos y amedrentados, se echa de menos una voz más fuerte de España, de Europa y una real preocupación también de Estados Unidos. En Latinoamérica sabemos bien que por la izquierda o por la derecha, cuando le temen a los ciudadanos, los someten por la fuerza. Es lo que intenta Nicolás Maduro. Pudo ser un dictador reconvertido y eligió perpetuarse como un tirano contumaz. Comienza Conexión Global Prime. Vamos de inmediato entonces con nuestra primera entrevista. Nos vamos a desplazar justamente hasta Venezuela para conversar con Andrés Caleca, y lo ven en pantalla, dirigente político de la oposición venezolana, expresidente del Consejo Nacional Electoral de ese país y ex candidato presidencial. Además, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo y en directo cuando son las 10 de la noche con 15 minutos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo y por supuesto a todos los televidentes. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es su opinión general sobre lo que ha ocurrido cuando ya han transcurrido 3 jornadas después de las elecciones del domingo? Bueno, en Venezuela podemos caracterizar la situación como de un gigantesco fraude electoral cometido a partir de la medianoche del domingo 28 de julio, que se ha ido transformando en un golpe de Estado, un autogolpe. En este momento ha sido proclamado presidente electo del continuismo, el señor Maduro, quien es a la vez el presidente en funciones, violando toda la normativa legal venezolana, sin que hayan pruebas para ello. Se ha hecho un proceso de totalización y un proceso de proclamación del candidato ganador sin que la totalización de los votos haya sido culminada, violando todas las leyes electorales, todas las prácticas electorales en cualquier parte del mundo, y sin que hasta ahora se conozca de ninguna manera en qué respaldo se basó el Consejo Nacional Electoral, convertido hoy en día en una oficina electoral del gobierno, para hacer esa totalización que no se corresponde en absoluto con los datos que los distintos factores de la oposición venezolana poseen a través de los testigos que legalmente tenían acceso a los centros de votación. Justamente como usted fue antes en el pasado con otra institucionalidad, pero fue presidente del Consejo Nacional Electoral, quisiera que le explicara a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, aquí y en otros lugares del continente, cómo es hoy día el Consejo Nacional Electoral y por qué no hay representantes de la oposición que puedan hacer de veedores imparciales, o al menos una oposición y otra oposición frente a frente en un órgano tan clave como ese. Sí, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela está integrado por 5 rectores principales y sus suplentes. La Constitución vigente en Venezuela establece que los 5 rectores integrantes del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes tienen que ser unos ciudadanos independientes de toda militancia política, entendiendo por esa independencia que en los últimos 7 años, por lo menos, de su vida pública, no hayan tenido relación con ningún partido. Bien, este Consejo Nacional Electoral fue designado violando la Constitución, pero no solo este Consejo Nacional Electoral. Esta Constitución vigente que contiene esta norma se aprobó el 15 de diciembre del año 99, y a partir del 1 de enero del año 2000, es decir, 15 días después de aprobada esa Constitución, fue violada absolutamente en este punto. Fue la primera violación de la Constitución venezolana
una violación, una constitución que ha sufrido múltiples violaciones a lo largo de 26 años. Pero la primera fue precisamente desconocer el carácter independiente del Consejo Nacional Electoral. Eso se ha mantenido a lo largo de los años hasta el momento y el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral de hoy está integrado por 3 representantes que son abiertos y claros militantes del partido de gobierno y 2 representantes de partidos de la oposición. Unos y otros violan la Constitución venezolana. Pero el control absoluto lo tiene la mayoría del Consejo, que son los 3 representantes del partido de gobierno. La burocracia del Consejo Nacional Electoral, burocracia en el buen sentido de la palabra, es decir, todo el personal de la institución, una burocracia que se había venido formando electoralmente a lo largo de toda la etapa democrática venezolana, que nace en 1958, fue desplazada de sus cargos. Y hoy en día todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, desde la cúpula, como lo señalé, hasta el último funcionario del Consejo Electoral, es militante del partido de gobierno. En consecuencia, ya hay una falla de origen en la autoridad electoral venezolana. La oposición venezolana, nosotros nunca creímos en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros dijimos, a pesar de esa circunstancia, a pesar de que la elección en todo su proceso ha sido concebida como un proceso fraudulento, nosotros plantaremos cara al régimen de Maduro electoralmente. Entre otras cosas, primero porque somos demócratas. Los demócratas votamos en cualquier circunstancia. Si no hay elecciones, las exigimos. Si hay elecciones, participamos en ellas. Pero también porque los demócratas venezolanos no tenemos otra arma. Sí, quisiera preguntarle hoy día, ¿cuál es la última información que usted tiene respecto de la represión del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro hacia ustedes, la oposición? Nosotros las cifras que tenemos que ya superan los 10 muertos, 12 muertos, algunas cifras, más de 700 detenidos, que han ido deteniendo también dirigentes de la oposición. Quisiera pedirle que nos actualizara esa información. ¿Cuál es el estado de lo que ustedes están viviendo como opositores? Sí, la represión se incrementa con las horas. Como le dije, el origen es un fraude electoral, pero que ahora se ha transformado en un golpe de Estado puro y duro. Ustedes lo han vivido, ustedes lo vivieron, otros países hermanos de América Latina y nosotros en el pasado. Estamos viviendo exactamente las consecuencias de un golpe de Estado, una represión generalizada. Ya para este momento se contabilizan en el Foro Penal Venezolano, que es una ONG especializada en la defensa de derechos humanos, se contabilizan 16 fallecidos, 716 detenidos, muchos de ellos desaparecidos, desaparecidos jurídicamente, es decir, no han sido presentados a los tribunales, sus familiares no saben dónde están, no han tenido derecho a la defensa, no han sido acusados, y hay una racia en todo el país, en algunos momentos selectiva, es decir, van directamente a los dirigentes de partidos de la oposición, pero no solo eso. Es importante denunciar que están siendo detenidos también dirigentes sociales y dirigentes gremiales, dirigentes de los médicos organizados, dirigentes de los gremios, dirigentes de los sindicatos, dirigentes sociales de las comunidades. No es solo contra la cúpula dirigente de la oposición, que también. Quisiera preguntarle qué más puede hacer o qué puede hacer la comunidad internacional. La comunidad internacional debe presionar al gobierno venezolano para que se permita la verificación internacional de los resultados electorales. Mire, ha sido una posición consistente a mi juicio y lo agradezco. Tanto el presidente Boric de Chile, quizás fue el primero que abrió este compás en América Latina, pero también el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro hoy de Colombia, los Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno de España hoy se ha pronunciado, todos en una misma dirección. Hay un punto esencial, todos coinciden en solicitar una verificación internacional de los resultados electorales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral no entrega los soportes de su totalización. La oposición tiene unas copias de las actas electorales. Bueno, hay que cotejar eso. Ahora, ¿quién lo va a cotejar si toda la institucionalidad venezolana se ha descarrilado absolutamente hacia un proceso dictatorial? Nosotros insistimos y creemos que el camino es el que está proponiendo la comunidad internacional,
que sin habérselo propuesto, mucho se ha ido uniendo en esta petición. Es una constante que hemos oído hoy en la Asamblea de la OEA. Todos prácticamente solicitaron lo mismo, incluso los que se abstuvieron de la votación, con la excepción de Nicaragua y Bolivia, por supuesto. El resto, todos coinciden, aunque se abstuvieron en la resolución final, en que Andrés, la solución del proceso puede ser una verificación internacional de los resultados. no qué quiere, sino que le pregunto qué cree usted que va a pasar. ¿A qué están convocando como oposición? Y, a ver, la plataforma unitaria que lleva a la candidatura de Edmundo González es una unión inédita. No es toda la oposición, pero es gran parte de la oposición. Mi pregunta es si hoy día la unión es aún más grande con otras fuerzas que no estaban dentro de esta plataforma y a quién están convocando. Bueno, yo no soy miembro de la plataforma Lo unitaria porque sé. soy un político independiente, pero la información que tengo es que la plataforma unitaria, junto a María Corina Machado, por cierto, tampoco es miembro de la plataforma Ujú. unitaria. Ella tiene un partido que se llama 20, un partido no reconocido legalmente en Venezuela, pero que es el más fuerte del país en este Sí, momento, por supuesto, y está trabajando conjuntamente con la plataforma unitaria y, como usted lo señaló, muy importante, con sectores más allá de la plataforma claro. unitaria, entre los cuales están sectores muy importantes y crecientes de la disidencia del chavismo, que está en un proceso de disgregación, acelerado además por esta situación de abuso y de fraude y de golpe de Estado en la práctica en Venezuela. Ellos están reuniéndose, estamos esperando sus indicaciones. Hay indicaciones claras, por ejemplo, de evitar toda manifestación violenta. La violencia le conviene al relato del gobierno. El gobierno quiere implantar una matriz violenta en el país para justificar la represión. Todos los dirigentes políticos en Venezuela, de opositores, estamos pidiéndole a la población que, por supuesto, ejerza su derecho a la protesta, es un derecho constitucional, además imposible de detener, la gente está indignada, pero que la protesta sea canalizada de forma pacífica, cumpliendo todos los requisitos constitucionales y legales que definen una protesta pacífica. Y en segundo lugar, todos estamos llamando a la más amplia unidad posible, no solo de los partidos. Ya este es un problema de la nación venezolana. Ahí hacemos un llamado a toda la sociedad, pero hacemos un llamado también a sectores del chavismo, a los sectores que todavía participan del proyecto chavista, que se den cuenta que está implantándose en Venezuela un golpe de Estado, y un llamado también a nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas desplegadas en eso que llaman el Plan República, que es un plan muy particular en Venezuela, que permite que los militares venezolanos sean los custodios del material electoral. La Fuerza Armada venezolana fue testigo directo de lo que pasó el domingo 28. Ellos son los que trasladaron las actas. Esas actas Ok. que el gobierno no quiere presentar, Quiero, las trasladaron los militares venezolanos. quiero preguntarle, para cerrar, ¿qué impresión tiene justamente de lo que va a pasar? No qué quiere, qué cree o qué teme que pueda pasar para cerrar y vamos a tener oportunidad en el futuro porque no vamos a dejar de preocuparnos por lo que ocurra en Venezuela para nada. Hemos sido testigos también de lo que es una dictadura. Yo quiero preguntarle qué cree que va a pasar y si usted estaría dispuesto a que se negociara una salida para Nicolás Maduro. Por supuesto, empiezo por lo último. Es imprescindible en Venezuela un proceso de negociación. Proceso de negociación primero para resolver este diferendo electoral que estamos en este momento. Si luego de este diferendo electoral se demuestra, como estamos seguros, que ganó Edmundo González, se inicia un proceso de transición a la democracia en Venezuela que no tengo la menor duda que tendrá que ser también negociado y que no puede imponerse en el país el revanchismo, ni la venganza, ni nada por el estilo. El candidato ganador, Edmundo González, lo ha dicho de todas las maneras posibles. El chavismo seguirá existiendo en Venezuela, no impediremos la presencia del chavismo, tienen espacio en una nación democrática, ese espacio que ustedes nos niegan ahora lo tendrán garantizado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se resolverá esto? Es decir, ¿qué va a pasar? Su pregunta inicial. Bueno, de más está decir que no tengo facultades premonitorias, ¿no? Pero y que estos procesos son difíciles de controlar. Es decir, por ejemplo,
las manifestaciones que en toda Venezuela se siguen produciendo. A esta hora que usted y yo estamos hablando, todavía hay manifestaciones en Venezuela, no han sido convocadas por la oposición. Son manifestaciones espontáneas de una ciudadanía que se siente burlada y que le han robado su voto. Bueno, estos procesos son difíciles de ver dónde terminan. Yo diría que nosotros tenemos que canalizar esto hacia un proceso de negociación nacional e internacional en paz, que debemos tratar de conseguir una solución a este problema y en todo caso, mire, la lucha democrática sigue. Este es un episodio donde se obtuvo un triunfo extraordinario de la fuerza de oposición. Nadie creía que lo podíamos tener, lo obtuvimos y hay que defenderlo. Ok, quiero agradecerle especialmente que nos haya acompañado Andrés Caleca, dirigente además de la oposición, ex candidato presidencial y expresidente además del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que nos ayudó además a ilustrar cómo debiera ser esa institucionalidad que hoy día claramente no lo es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y nos importan también, por supuesto, las reacciones desde el exterior. Conversamos hace algunos momentos con el expresidente de Colombia, en exclusiva para CNN Chile. Los dejamos con la entrevista a Iván Duque, pero seguimos con más. Y en Conexión Global Prime tenemos el gusto de conversar con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Quisiera primero preguntarle, además, Colombia, país limítrofe con Venezuela, ¿cuál es su opinión en términos generales de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela tras las elecciones? Bueno, hay una realidad que es clara y es que hay un presidente electo con unas mayorías abrumadoras, que es Edmundo González, quien con el liderazgo de María Corina Machado, de toda la resistencia democrática y pese a todas las adversidades, lograron consolidar un triunfo diáfano, que en segundo lugar quiere ser desconocido y prácticamente hurtado por parte del dictador Nicolás Maduro, y quieren ahora intimidar y presionar para mantenerse en el poder. Y creo que en tercer lugar lo que se requiere es una acción decidida de la comunidad internacional, donde primero se reconozca como presidente Edmundo González, no solamente basado en las encuestas a boca de urna, los estudios especializados, sino también las actas que fueron dadas a conocer por parte de cada uno de los veedores, observadores y testigos de la resistencia democrática, y que ese reconocimiento sea también una base de presión para el fin de la dictadura. Lo segundo, también que se aceleren todas las sanciones y judicializaciones pertinentes a Nicolás Maduro y su entorno más cercano, y también que haya un desconocimiento absoluto de lo que pretende Nicolás Maduro, y es convertirse en un gobernante legítimo. Hay que desconocer ese deseo y hay que mantener la presión sin compasión con ese régimen. Antes de ir de nuevo con la comunidad internacional, quisiera preguntarle, durante esta jornada Nicolás Maduro ha ido con un recurso ante la justicia en contra de los opositores, y el Parlamento, en el cual está el oficialismo, evidentemente ha además condenado la violencia, pero la violencia, dicen ellos, de la oposición en las manifestaciones a las que han convocado. A ver, primero hay que partir de la base que en Venezuela lo que es una dictadura. Entonces, tanto el Congreso como la justicia hoy es servil a los intereses del dictador. Entonces, lo que quieren ahora es judicializar a María Corina Machado, a Edmundo González, a su equipo cercano, intimidarlos. Inclusive en este momento corren bastante riesgo en su integridad física, y ellos saben que en este momento han perdido total legitimidad ante los ojos del mundo, y lo que se requiere también es que las fuerzas militares de Venezuela se ubiquen al lado del pueblo, al lado de la gente, al lado del sentimiento mayoritario expresado en las urnas, y que contribuyan al fin de la dictadura, ya que se pueda iniciar una transición ordenada para que Edmundo González asuma como presidente legítimo del pueblo venezolano. Quisiera preguntarle, ¿qué prevé usted que va a pasar? Porque no tiene ningún organismo, la oposición, dentro de Venezuela donde reclamar. Por lo tanto, han llamado a manifestarse de manera pacífica en las calles. Y la pregunta es, ¿qué prevé usted que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, estamos viendo que hay algunos organismos y algunos presidentes que son serviles a la dictadura, que están hablando de reconteo, que están hablando de
inclusive de realización de otras elecciones, que están hablando de mecanismos para dilatar y darle tiempo a la dictadura para que manipule el sistema electoral. Ese camino, por supuesto, tiene que ser rechazado. Es que no hay nada distinto a ver la evidencia disponible para darse cuenta que el ganador fue Edmundo González. Y el mundo lo que necesita hoy es reconocer a ese presidente legítimo de los venezolanos, como lo ha hecho el Perú y como esperamos que lo hagan otros países en las próximas horas y días. Eso es fundamental. Y también, de otro lado, lo que se requiere es que el marco de sanciones hacia Venezuela, pero en cabeza de Nicolás Maduro y su círculo más cercano, pueda retomarse a profundidad. No solamente que los indictments o solicitudes de llamado a la justicia de los Estados Unidos se puedan acelerar, sino también que la Unión Europea reclame a la Corte Penal Internacional que el proceso contra Nicolás Maduro, que viene a paso de tortuga, pueda también acelerarse, sobre todo ante esta violación flagrante de los derechos colectivos de todo un pueblo, que se suman a la sistematicidad de todos los delitos de lesa humanidad que ha venido perpetrando durante los últimos años. Pero si la comunidad internacional deja solo en este momento a Venezuela y al pueblo venezolano, lo que se viene es una crisis humanitaria, porque vendrá una nueva oleada de migrantes que habrán perdido toda la esperanza, y eso puede ser un tema que afecte la estabilidad de este hemisferio. Entonces yo creo que aquí el tema es estar al lado del pueblo venezolano, reclamar el fin de la dictadura y reconocer plenamente a Edmundo González como el único presidente legítimo que tiene Venezuela. Quisiera profundizar en qué puede hacer la comunidad internacional y qué no. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, el ámbito de la Corte Penal Internacional es un ámbito de la legalidad, de los derechos humanos y del derecho internacional, ¿no? Ese es un ámbito. Pero sí, hay otros ámbitos... A ver si puedo terminar para preguntarle la diferencia. Entre quienes son opositores a Nicolás Maduro, incluso dentro y fuera de Venezuela, hay una visión más crítica respecto de sanciones económicas. Quiero saber qué piensa usted. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy golpeado, el pueblo venezolano. Entonces, ¿qué tipo de medidas usted valida y cuál cree que, más allá de su utilidad, no son buenas para el pueblo venezolano en la situación tan crítica que ya está? En primer lugar, yo creo que no se puede hablar de oposición en Venezuela, porque allá no hay una democracia plena y quedó en evidencia con este hurto grotesco que ha pretendido asestar Nicolás Maduro ante la evidencia abrumadora del triunfo de Edmundo González. Entonces, allá lo que hay es una resistencia democrática que tuvo que elegir a su candidata en un proceso sin el concurso de las instituciones, que fue inhabilitada, y fue inhabilitada también su sucesora, y también se apresaron sin orden judicial a varias personas cercanas a su entorno de campaña. Fuera de eso no se permitieron observadores internacionales, fuera de eso no fueron invitados al momento de procesamiento de datos por parte del Consejo Nacional Electoral, y fuera de eso promulgaron prácticamente una victoria sin haber revisado las actas, y eso todo era un robo que estaba prácticamente planificado. Entonces, aquí partamos de la base que esto no es un tema de gobierno y oposición. Aquí lo que hay es un fraude que es evidente ante los ojos del mundo, pero también ante los ojos del mundo la evidencia del triunfo contundente de Edmundo González. Yo creo que esa es una pauta para empezar cualquier reflexión. Lo segundo, en cuanto a las sanciones tienen que aplicarse a Nicolás Maduro y su entorno más cercano. Y eso implica que todas las órdenes que hay judiciales en Estados Unidos por los vínculos contra él, contra Diosdado Cabello y otros miembros del Cartel de los Soles, pues pueda avanzar y avanzar con acciones puntuales. Segundo, que también se puedan congelar todos los bienes de ellos y de sus familias y también suspender todos los visados de ellos y de sus familias a los demás países de la comunidad internacional, y donde también se pueda profundizar el aislamiento pleno de ese régimen, lo cual implica no solamente reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, sino también permitirle, sobre la base del ejercicio de esa legitimidad, de ser el único titular de todos los activos que tiene Venezuela en el mundo.
esto se tiene que dar rápidamente y tiene que haber una invitación también muy clara a la comunidad internacional, a las fuerzas militares de Venezuela, que o se ubican del lado de la gente y facilitan la transición ordenada para que Edmundo González asuma la presidencia, o también quienes están en la cabeza de esas fuerzas militares y se están prestando para este fraude, también serán procesados ante distintas instancias de carácter internacional. Y en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro tiene un proceso que viene avanzando, hay evidencia muy clara de la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos y lo que se espera es que, así como hemos visto celeridad en la Corte Penal Internacional en otros casos, pues en este que ya lleva años, lo que se requiere es una acción efectiva, una judicialización y una orden de captura internacional. Quisiera preguntarle cuál es su perspectiva como expresidente de Colombia, del actual mandatario que ha ido endureciendo el discurso, probablemente no lo suficiente como creo yo que usted me va a decir que debiera hacer, pero ha habido un cambio en el discurso. Lo último, hasta esta hora en que estamos conversando, tal vez después hay otras declaraciones, pero hasta esta hora lo último que escuchamos es que hay serias dudas respecto del resultado de las elecciones, dice el presidente Petro, y pide además un reconteo imparcial de los votos. ¿Qué opina usted? A ver, partamos de una base. Primero, ¿hay serias dudas? No, ahí no hay serias dudas. Ahí lo que hay es la evidencia de un fraude. Y hay un robo a la voluntad popular. Ahí no hay serias dudas sobre la legitimidad de Edmundo González como presidente de los venezolanos. Segundo, ¿por qué no califican a Nicolás Maduro como lo que es? Un dictador. Tercero, ¿están pidiendo reconteo? ¿Por parte de quién? ¿De los que no quisieron contar este pasado fin de semana y entregaron resultados sin soporte ni sustento? Es decir, ¿están reclamando que le den más tiempo a la dictadura para que pueda manipular la información y los datos del sistema electoral para que se perpetúe en el poder Nicolás Maduro? No, aquí lo que hay es, primero, un silencio cómplice de varios días y ahora tratar de acomodar las cosas para darle oxígeno al dictador, ganar tiempo, dilatar y permanecer en el poder. Entonces, aquí no podemos creer en cantos de sirena. Si realmente hay un compromiso con la democracia, lo que tiene que hacer Colombia es reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, tal cual lo hizo el Perú, y llamar a Nicolás Maduro como lo que es un dictador. Quisiera preguntarle cuál es su evaluación respecto de las consecuencias que tiene la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar a su personal desde 7 países, a su personal diplomático, evidentemente, y no pedir, sino que exigir y, por tanto, expulsar en 72 horas, ya el plazo ha corrido, digamos, a el personal diplomático de 7 países, entre ellos Chile. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y también desde la perspectiva de que en Argentina, por ejemplo, en la Embajada Argentina en Venezuela, hay refugiados políticos. Entonces, usted como expresidente, ¿en qué estatus quedan esas personas si es que se retira todo el personal? A ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Primero, darnos cuenta que lo que acá hay es una agresión, hay una violación de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales. Aquí hay una agresión constante, una intimidación que ha tratado de materializar Nicolás Maduro contra todo gobierno que piense distinto a él. Hemos visto una actitud gallarda de varios gobiernos, incluyo también a Chile, que no ha reconocido ese robo y que por el contrario ha reclamado que se respete la voluntad popular mayoritaria y abrumadora en favor de la resistencia democrática. Y lo que vemos es también la urgente necesidad por parte de la comunidad internacional de evitar de que se presente un baño de sangre, porque parte de las cosas que el régimen dictatorial quiere hacer es poner en riesgo la vida de María Corina y Edmundo González y también de personas cercanas a ellos, como lo vimos ayer con uno de los secuestros a una de las personas cercanas a la resistencia democrática. Entonces, aquí no podemos tener ambivalencias, no podemos seguir viendo una tragedia humanitaria de esta naturaleza y creer que estas cosas se resuelven solamente a base de declaraciones. Acá se requiere pasar una actitud ofensiva en materia de sanciones y un llamado también a las fuerzas militares de Venezuela que o se ubican del lado del pueblo, de la democracia, del derecho, de la legitimidad y de la legalidad, o también las cabezas de esas organizaciones al servicio de la seguridad, que en este caso estarían al servicio de la narcodictadura, tendrán consecuencias también ante la justicia internacional. Cierro preguntándole lo siguiente, no lo que usted quisiera, sino lo que cree que va a pasar respecto de una eventual ola migratoria. Y se lo pregunto porque esto es algo que es un fenómeno que afecta a todo el continente,
pero como país limítrofe, obviamente que Colombia es el que más ha recibido estos venezolanos en diáspora que han tenido que huir de la dictadura venezolana. Entonces le pregunto, ¿usted cree, no qué quiere, sino usted cree que va a haber, si es que finalmente se afirma el régimen, una ola migratoria que afecte a varios países del continente? No tengo la menor duda que si este robo se consuma y la comunidad internacional no es efectiva para derrocar a la dictadura, lo que se viene es una nueva ola migratoria de millones de personas que habrán perdido la esperanza. Por eso es ahora o nunca que la comunidad internacional tiene que asumir llevar al final la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Este no es un momento de ambivalencias, ni de dubitaciones, ni de repetir elecciones, ni de empezar a hablar de extender tiempos para conteos. No, aquí hay una evidencia clara. Ganó Edmundo González. Reconózcanlo como presidente y acorralan al dictador con el apoyo de la comunidad internacional, del pueblo y de la fuerza militar. Una duda para puntualizar antes de cerrar. Desde el punto de vista de la interpretación que usted hace del derecho internacional, cuando estas personas huyen de Venezuela, por ejemplo, si es que se produjera lo que estamos conversando, que se afirma el régimen y empiezan a salir personas huyendo de Venezuela, ¿deben ser aceptadas como refugiados en los distintos países a los que intenten llegar? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Yo nunca utilicé el término refugiado. ¿Ya? Porque el término refugiado tiene una connotación en los territorios donde prácticamente tienen que estar confinados entre quienes están compartiendo esa tragedia. Y eso puede ser muy grave toda vez que son personas que están huyendo para no regresar, y no regresar porque han perdido todo. Entonces nosotros fijamos una postura en su momento que fue otorgar el estatuto de protección temporal por 10 años, pleno ejercicio de todos los derechos, con la excepción de los derechos políticos, y son personas que han logrado insertarse hasta ahora exitosamente, la gran mayoría, a la vida laboral, a la vida social, y han podido recuperar su esperanza de vida. Pero hay que tener una cosa muy clara. Ya el continente prácticamente ha llegado al máximo de su capacidad de absorción de estos migrantes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ver una tragedia creciente o obrar donde está el tumor, que es sacar al dictador, y mucho más cuando ya hay un presidente legítimo que es Edmundo González? Ese es mi llamado a la comunidad internacional. Iván Duque, expresidente de Colombia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un saludo muy especial para ustedes. Hasta luego. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. El dueño de esta empresa jamás imaginó que al dejarla sola... Carlos, estás en Propiedad privada. Retírate. De inmediato. Qué humilde. Carlos, te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Nada hacía presagiar eso. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Volvemos a Conexión Global Prime con este especial sobre Venezuela, justamente, y vamos a trasladarnos de inmediato a ese país para conversar con Marcos David Valverde, periodista de Armando.info. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Mónica, no, un gusto y un placer estar contigo y por supuesto poder llegar a tu audiencia tan numerosa. Muchas gracias. Quisiera preguntarte cuál es la situación a esta hora en las calles de Venezuela, si tú tienes la impresión de que las protestas van a ser algo sostenido o no, porque también para cualquier proceso de protestas también hay un proceso de cansancio de la protesta y hay también una reacción de las fuerzas policiales y del régimen. Quisiera preguntarte en qué están hoy. Las protestas, aunque no con la misma fuerza que vimos entre lunes y martes, se han sostenido, pero sí es justo y además lo correcto y lo responsable es señalar que han amainado especialmente en algunos puntos del interior del país, en la provincia. Pero en Caracas la situación sigue prácticamente igual, las protestas se mantienen y bueno, han dejado en estos 2 días, o en estos 3 días, mejor dicho, saldos lamentables como el que resalta la encuesta nacional de hospitales, que habla ya en este momento allí hablan de 11 muertos, pero en realidad la encuesta nacional de hospitales ha contabilizado, que es además una organización muy rigurosa, 13 asesinados en el contexto de las protestas en estos 3 días en Venezuela. Sí, hay distintas cifras todavía que tratamos de ir chequeando porque recién conversábamos, antes que estar contigo, conversábamos con el ex candidato, opositor Andrés Caleca, y él nos hablaba de 16 fallecidos, por eso vamos chequeando y tratando de tener alguna información fiable al respecto. Quisiera preguntarte cómo toman, acaba de producirse y cómo crees que va a haber, cuál crees que va a ser la reacción. Acabamos de ver un posteo de parte del secretario general de la OEA en que Almagro plantea que deben presentarse cargos, nuevos cargos contra Nicolás Maduro por sus órdenes dadas de represión en las protestas. Miren, en Venezuela tenemos un dicho, no sé si se reproduce en algunos lugares de América Latina, que es una raya más para un tigre. Tantas denuncias sobre violaciones a derechos humanos que pesan sobre Nicolás Maduro, sobre sus adláteres en la dictadura, sobre los altos mandos militares, etcétera. Al menos no hablemos desde el momento en que Maduro tomó el poder en 2013, con lo que vino al año siguiente, las protestas de 2014, que fueron brutalmente aplastadas y reprimidas. Hablemos nada más del momento en el que Maduro reúne todas las condiciones para llamarse dictador, que es a partir de octubre de 2016, cuando finalmente, por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, cerca toda posibilidad de que se realice el referendo revocatorio en su contra. A partir de ese momento se han multiplicado las denuncias internacionales. La Corte Penal Internacional tiene abierta una averiguación. Los señalamientos sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela se reproducen cada día. Así que, como decimos acá, que es una raya más para un tigre, que es para él otra denuncia sobre violaciones a derechos humanos. Ahora, ¿se debe hacer? Por supuesto, que a Maduro le importe o no es otra cosa, pero debe hacerse, debe seguir archivándose como se está haciendo ahora, y por supuesto los organismos internacionales y el mundo libre y democrático, los países democráticos deben seguir fijando postura contra estas manifestaciones de violación a los derechos humanos.
Marcos, ¿cómo tomas tú la decisión de hoy de Nicolás Maduro de ir ante el Tribunal Supremo a pedir que se certifique el resultado de las elecciones y además con también lo que hemos escuchado, la amenaza de más detenciones para los más altos líderes opositores, específicamente María Corina Machado y Edmundo González? Bueno, yo lo tomo como una, y claro, no debe verse jamás como una resolución definitiva esta observación que estoy haciendo, pero lo veo principalmente como una forma de tomar aire, tomar una bocanada para continuar adelante y, por supuesto, para ganar tiempo sobre lo que ellos quieren hacer finalmente, que es perpetuarse en el poder. Y para eso utilizan, por supuesto, todos sus diligentes y serviles poderes, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, con el amparo constitucional, que es una figura que en este caso le puede servir de mucho a Maduro para que el Tribunal Supremo de Justicia, insisto, servil, dócil a la dictadura, pueda finalmente convalidar el resultado de este resultado amañado que presentaron ellos en la elección presidencial del domingo, y bueno, tomarla finalmente como cierta y continuar perpetuándose en el poder. Y claro, lo que hemos visto, para responder a la otra pregunta, lo que hemos visto desde el domingo es una dictadura que viene recargada con todas las pilas, más represión, más detenciones a líderes políticos, más aislamiento internacional, como hemos visto ya, incluyendo el caso de Chile, el país en el que estamos al aire en este momento, y muchas amenazas contra las libertades individuales. Ayer veíamos a Maduro pidiendo en una de sus alocuciones deslenguadas, un poco hilarantes, a sus seguidores que denunciaran a quienes estén guarimbeando, que es la manera despectiva que tiene la dictadura de llamar a las protestas ciudadanas, la guarimba, que denuncien a quien esté promoviendo las protestas ciudadanas y efectivamente protestando en las calles. Esto lo hace a través de una aplicación que, por cierto, fue eliminada de los programas o mejor dicho, de los sistemas de descarga, pero aquí la cuestión ya está instaurada. Y me pregunto yo, la dictadura de Maduro, tanto que habla y tanto que critica métodos, pensamientos, pareceres y procedimientos fascistas, ¿qué más fascista hay que eso, que pedirle a un venezolano que sapee, como decimos acá, es decir, que denuncie a un vecino por el hecho de protestar? ¿Marco? Y por supuesto, denunciar a un vecino por el hecho de protestar es condenarlo a una cárcel segura. Quiero preguntarte, ¿cómo está siendo la vida cotidiana hoy en Venezuela? ¿Qué pasa con los servicios básicos? ¿Qué está pasando con la llegada o no de víveres, de productos a los supermercados, el transporte? En las calles, ¿cómo se está viviendo la vida cotidiana? Que no es obviamente una situación normal después de las elecciones, no lo ha sido durante años, pero en esos detalles, ¿cómo nos puedes relatar tú la crónica de esa vida cotidiana en Venezuela hoy día? Bueno, especialmente ya cuando salimos de los perímetros de la capital de Caracas, en donde, ojo, la vida no es del todo fácil, especialmente para las clases medias y bajas, pero la vida en el interior del país es mucho más complicada porque la falla de los servicios como la energía eléctrica es más consecuente, la falta de agua, del servicio de agua es más arraigada en el interior del país, y lo de la alimentación es por supuesto un gran tema, porque pese a que se consiguen ya más alimentos en los supermercados, en los abastos, que lo que podía conseguirse en los años de hambruna, cuando tanta y tanta gente, niños y ancianos murieron de hambre por
las políticas de hambre de la dictadura. Sí, también es cierto que no son del acceso para todos debido a la disparidad económica que existe entre lo que gana la gente, entre lo que puede ganar, por ejemplo, un jubilado o un empleado público o un trabajador independiente versus los precios que ven en el supermercado, Marco, que son exagerados en cualquier supermercado. Brevemente para cerrar, quiero hacerte una pregunta, pero antes te quiero invitar a escuchar palabras ya repetidas, pero que son el tema central hoy día en disputa en Venezuela. Escuchemos a Nicolás Maduro. El gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y he traído un recurso contencioso para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral. Dice que van a presentar las actas, que están listos para hacerlo, pero de las actas hasta ahora nada. Las actas que vemos son las que ha presentado la oposición a esta página web, que se puede entrar con un carnet venezolano y puedes ver el resultado en tu mesa, digamos, si es que estaba esa acta disponible. Y él acusa un golpe de Estado, y con el dirigente opositor, que conversamos al comienzo, decía, esto ya fue un golpe de Estado. ¿Qué crees tú que va a pasar finalmente con esta información sobre las actas que se supone que son las que permitirían certificar el resultado real de las elecciones? Página web, por cierto, y hablando sobre este sitio que habilitó la oposición venezolana para que cada venezolano pudiera conocer efectivamente lo que pasó el domingo. Página web que está ya bloqueada en Venezuela. Pero creo que esto hay que ver qué es lo que va en los próximos días, en las próximas semanas, si es que presenta, además, porque tenemos que tomar en cuenta algo, que han pasado ya 72 horas desde el fin de la elección, 72 horas desde el cierre de los centros electorales y de las mesas de votación, y hasta ahora el CNE, el Consejo Nacional Electoral, el órgano que se supone se vende, decíamos el domingo en el contacto por este mismo canal, como el sistema electoral más avanzado, más perfecto, más diligente del mundo, aún no ha presentado ni siquiera el boletín que leyó el señor Elvis Amoroso, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, ya en la madrugada del lunes, luego de la medianoche. Entonces, ¿qué puede esperar uno acá? Bueno, otra jugada que puede ser tan risible como las que ahora han desplegado como régimen autoritario. Pero ya el país y el mundo saben, a través de esta jugada de la oposición y de este sitio web habilitado, en el que todos los venezolanos, insisto, pueden ver lo que realmente ocurrió el domingo. Hay que ver entonces en contraposición qué jugada, qué amaño, qué triquiñuela, con qué triquiñuela sale la dictadura venezolana para contrarrestar el gran impacto que esto ha significado con la presentación de las actas, como hoy en día podemos verlo los venezolanos, no en el sitio oficial, que se supone un ente serio debe publicar al poco tiempo de finalizada la elección, sino en una página que ha sido habilitada para contrarrestar la censura y para contrarrestar este intento de amordazar y de ocultar finalmente la verdad de lo que pasó el domingo. Marco, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos una vez más en Conexión Global Prime desde Venezuela. Siempre un gusto. Un abrazo. Termina Conexión Global Prime, pero seguimos muy preocupados de lo que ocurre en Venezuela, y para los que nos preguntan, las 3 entrevistas a los 3 ex vicepresidentes y este programa completo en nuestro sitio web, por supuesto. Nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Buenas noches.